palabra es verdadera, que su palabra tiene la firmeza de restituir y restaurar y generar un poder de salvación sobre tu vida. Hasta tal punto que el mismo salmista nos habla, nos enseña, nos dice, nos declara en el capítulo 118, que dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Y así va a ser nuestras vidas. En otras palabras, Dios te está diciendo: tienes prohibido morir sin antes conocer y hablar de las maravillas que yo hice en tu vida y con tu vida. Tienes prohibido morir sin antes ver la bendición, la gloria manifestada en tu vida, en tu hogar y en tu familia. Y quizás pueda decir usted: pero ¿de qué gloria puedo llegar a ver si hace muchísimo que mi vida no siente la bendición de Dios, de estar, de vivir y de estar un rato con paz? Personas que muchas veces dicen: se terminó la paz en mi casa, se terminó la paz en mi familia. Personas que muchas veces no pueden llegar a dormir, a descansar tranquilamente en la vigilia de la noche por cosas que van sucediendo. Pueden ser que hayan tomado malas decisiones y le ha quitado el sueño. Muchas veces sucede que en la familia pasan distintos tipos de adversidades, de problemas o de tribulaciones que van aplastando las ganas de vivir. ¿Y por qué digo aplastando? Por medio de la palabra tribulación. ¿Sabe qué? Cuando una persona antiguamente era sometida a una tribulación, y que el Nuevo Testamento habla constantemente de tribulación, tribulaciones que van sucediendo, que van ocurriendo en la vida de diferentes personas. Hasta el mismo Pablo habla muchas veces de tribulaciones. ¿Qué nos podrá separar de Dios? Tribulación, angustia o persecución. Muchas veces lo trata en la palabra de Dios, esa palabra, porque tribulación era algo que tomaban para poder de alguna forma ir destruyendo a alguna víctima que tenían sus verdugos. Era una forma tremenda de ir quitando el oxígeno por un peso que oprimía en el pecho. Iban poniendo diferentes tipos de peso en sus pectorales, en el pecho, y ellos le llamaban tribulación, que lo oprimía, que le quitaba el oxígeno, hasta sacarle en algún momento de su tiempo la vida. Y muchas veces, usando esa palabra, el apóstol Pablo dice: ¿quién nos podrá separar? Sucede que muchas veces problemas que van en el diario vivir y van angustiando el alma, van entristeciendo al espíritu, lo van contristando y va separando de alguna forma, haciendo una grieta, una separación entre la víctima y Dios.
entre la vida de una persona y Dios, que en lugar de ir más a la presencia de Dios para pedir, para rogar, para clamar, que saque esa tribulación, esa angustia de nuestro pecho, de nuestro ser interior, sucede que en lugar de acercarte, te separa. ¿Cuántas veces en la vida ha sucedido que en los peores momentos de su vida usted ha decidido, o sin darse cuenta quizás, ha dejado de orar, ha dejado de clamar, le ha quitado las ganas de adorar a Dios, dándole como un sueño en sus ojos, como que sus ojos te pesan, como que su boca se cierra, como que su lengua se enmudece para estar en la presencia de Dios. Te quita las ganas de adorar a Dios, de buscarlo, porque es un peso que va oprimiendo hasta quitar el oxígeno. Eso es la tribulación. Y muchas veces habla nuestro Señor Jesucristo de personas que se han apartado, pero algo maravilloso hay en el mensaje que trajo Jesucristo aquí en la tierra, de parte del reino de los cielos. Es que Él vino para unir nuevamente lo que se había separado, para que todo aquel que se había alejado de la presencia de Dios, por medio del amor de Cristo, vuelva nuevamente a estar unido con Dios para vivir eternamente en el reino de Dios por medio de la justicia de la salvación. Amén. ¿Sabe qué quiero compartir con usted brevemente? En el libro de San Lucas, que se refiere en el capítulo 19 a un hombre, pero que curiosamente el Señor Jesucristo, cuando va rumbo a Jerusalén, donde iba a ser crucificado, iba por ese camino para llegar a la cruz, donde la cruz lo esperaba por su muerte. Sin saber todavía fehacientemente los que estaban a su alrededor, los que estaban con él, pero él sabía lo que le esperaba al llegar a ese lugar. Sabía que la cruz le estaba esperando, pero también sabía que había propósitos que cumplir antes de llegar a esa cruz. Por eso en un momento, cuando llega a un cruce, a un punto, antes de llegar al lugar donde iba a ser crucificado, a la ciudad donde iba a ser crucificado, hay un cruce en esa ruta, hay un desvío. Y que ese desvío iba a marcar algo que iba a trazar una línea diferente en esa ruta. Y ese desvío estaba hacia otro lugar, a una ciudad llamada Jericó. Un lugar donde vivían muchos acaudalados, adinerados, aristócratas como le llamaban en ese momento, en esos tiempos, donde muchas veces era un lugar para vacacionar, donde iban los pudientes o los poderosos de esa época
donde vivían hombres adinerados, como en el caso que vamos a leer en el capítulo 19. Pero lo curioso es que también, en ese momento, en el cambio de ruta, en el cambio de dirección, es que suceden otros milagros de alguien que estaba esperando por muchos años y que estaba destinado también a ese momento en que iba a ser el punto crucial en la vida de estas personas, en el punto límite de la ruta, que iba a ser el cruce y el desvío a la salvación de ellos. Por ello, en el momento que el Señor Jesucristo, cuando iba camino hacia la cruz, toma otra dirección, sabiendo que no se iba a olvidar de aquellos que estaban esperando el milagro de Dios. En ese desvío, en esa ciudad llamada Jericó. Y así como en los lugares más pudientes o más ricos, también estaban los más pobres que estaban esperando alguna migaja de alguien que podía ayudarlo, como eran los mendigos o los que eran los ciegos, que nos habla en el capítulo 18, unos versículos anteriores, y que entre ellos ciegos también estaba Bartimeo. ¿Cuántos lo recuerdan? Estaba Bartimeo también entre esos dos ciegos. Y comienzan a gritarle en el momento que sabían que el Señor Jesucristo iba pasando por allí. La presencia de Jesús iba pasando por ese lugar. Y estaban clamando por su milagro. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ten misericordia, ten piedad. Eres el Hijo de Dios. Y saben que las palabras que en los oídos de los que estaban a su alrededor marcaban como algo que no querían oír ni a escuchar, porque querían escuchar solamente a Jesucristo. Pero sabe que el Señor Jesucristo tiene un corazón abierto y dispuesto para aquellos que se animan a abrir su boca y soltar su lengua, porque escuchan la profundidad de la fe que hay en su corazón, y que muchas veces nosotros callamos nuestra boca, enmudecemos y anulamos nuestro hablar. Por ello es tan importante abrir la boca y soltar la lengua ante la presencia de Dios, el estar en su presencia. Y ellos sabían que estaba pasando el Señor Jesucristo por ese lugar, que había desviado su camino y que quizás no estaba preparado ese lugar, humanamente preparado para recibir al rey que había de pasar por ahí. Pero sí, había corazones que tenían tanta necesidad de Dios que lo estaban esperando ansiosamente que pasara ese día en sus vidas. Muchas veces estamos esperando ansiosamente el pasar de Jesucristo en nuestro hogar. Muchas veces estamos esperando con toda ansiedad de que Jesucristo haga el milagro en nuestras vidas. Muchas veces estamos anhelando profundamente que Cristo esté haciendo el milagro que parece tan lejos, pero que sin embargo con el confesar está tan cerca. Y lo curioso es que anteriormente Jesús mismo hace una parábola
en el capítulo 18, versículo 9, acerca del fariseo y el publicano, el religioso y el pecador. Y cuando Jesús menciona esa parábola, automáticamente me lleva a la vida de Zaqueo, que no solamente era un publicano, sino que también, dice la palabra de Dios, que era jefe de los publicanos, que era jefe de los recaudadores, que era alguien que estaba en lo más alto, en las esferas políticas, en la recaudación, en los tesoros de Roma, el que juntaba grandes cantidades de dinero, que recaudaba, que por cierto muchas veces recaudaba de una forma que no era agradable ante los hombres y ante Dios. Y que quizás en un momento de su vida él cambió. Porque sabe que cuando comenzamos a ver la vida de Zaqueo, más allá de que muchas veces se habla de ese Zaqueo gracioso, de que era bajo de estatura, como con gracia, era alguien muy conocido, no solamente en la zona, no solamente en esa tierra, sino también en todo el territorio, en toda la provincia, en todo el país. Y se hablaba de Zaqueo, y necesariamente no se hablaba bien, por todo lo que él quitaba, hacía sufrir muchas veces aún a las viudas, en el sentido de que cuando no tenían para pagar lo que tenían que pagar de impuestos, ¿qué es lo que hacía? De alguna forma sacaba las posesiones, le quitaba el hogar. Muchas veces los hijos se los quitaban para ir y usarlos como esclavos, usándolo en el trabajo más duro que podían llegar a tener. Esa era la misión que tenían. De alguna forma tenían que cobrar lo que tenían que pagar, y muchas veces también tenían que pagar mucho más de lo que correspondía pagar. ¿Sabe que muchas veces en la vida, en el diario vivir, así como el diablo viene para matar, para hurtar y para destruir, y no nos damos cuenta que hay alguien más superior también, que es Jesucristo, que puede también romper, deshacer toda atadura, toda ligadura de mal. Estaban oprimiendo a la familia. Ese era el Zaqueo que conocían. Ese era el publicano del quien tenían miedo. Ese era el que atormentaba, de que atribulaba muchas veces. Imagínese usted de que no tuviera para pagar lo que tiene que pagar, y vienen y te quitan, te sacan, te cobran lo que tienen que cobrar, pero también por las dudas te cobran 4 o 5 veces más de lo que corresponde. Y Zaqueo conocía esa parte. Y era bíblico también que tenían que devolver. Pero vamos a la palabra de Dios. Versículo 1 dice: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús,
pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús pasó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Pero vamos a leer nuevamente esta parte. Es necesario. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí. Zaqueo conocía la palabra de Dios. Zaqueo conocía Levíticos capítulo 6, versículo 1 al 5. Zaqueo conocía que la palabra de Dios tenía que ser puesta en obra, como en Números capítulo 5, versículo 7. Zaqueo sabía que la palabra de Dios tenía que ser puesta en obra. Y Jesús, continuando, si la mitad de los bienes doy a los pobres y en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Lo que leíamos del Antiguo Testamento. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque era necesario. Recuerde, hoy es necesario, dijo Jesús en el versículo 5. Versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuántos se animan a decir: hoy ha venido la salvación a esta casa? Díganlo nuevamente: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuántos se animan a confesar con el corazón por medio de su boca? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Versículo 10. He venido para buscar y salvar los que se habían alejado de Dios. Vino a buscar y a salvar los que se habían alejado de Dios. Él ha venido a buscar, a salvar a los que se habían alejado de Dios. Queridos amigos, querida amiga, querida familia, no vas a morir sin antes ver las maravillas de Dios sobre tu vida, sin antes ver a tus hijos convertidos en Jesucristo, sin antes ver la vida de tus hijos que se habían alejado de Dios ser recuperados y la bendición de Dios ser restituida en su vida. Este capítulo es tremendo. Esta narración es tremenda y completa, porque no solamente está hablando de salvación, sino que también está hablando de restitución. Algo tremendo está sucediendo en esta hora. Algo tremendo está sucediendo en tu hogar. Algo tremendo está sucediendo en tu familia si te animás a creer y a confiar y a hablar y decir que la salvación ha venido sobre tu vida, que la salvación ha venido sobre tu casa, que la salvación está entrando a tu hogar. Por ello, mire, cuando el Señor Jesucristo hace ese desvío de la ruta hacia la cruz del Calvario, es porque
se dirige hacia otro lugar donde sabían que lo estaban esperando, porque en el corazón de Dios nada se olvida, porque el corazón de Dios no queda inconcluso, porque había una tarea que concluir aquí en la tierra antes de llegar a la cruz del Calvario, y era para llevar a esta gente, era para llevar también a Bartimeo, era para llevar a los ciegos, era para llevar al que consideraban al más grande de los pecadores, como Zaqueo, como el corrupto, como el ladrón, como el publicano al que nadie quería, que nadie los tenía en el corazón. No existía y no había lugar en el corazón de los hombres. No existía y no tenía lugar en el corazón de los habitantes. No tenía lugar en el corazón de los ciudadanos. Y no sé hasta qué punto estaba todavía en el corazón de su familia. Había perdido el rumbo de su vida. Había perdido aún de estar en la presencia de Dios, porque no tenía acceso de ir, ni siquiera a tocar el templo, porque lo consideraban totalmente impuro, separado de Dios y para la gente, apartado de la sociedad, pero no apartado del corazón de Dios. Por eso Jesucristo, antes de ir a la cruz, tenía que ir. Dice la palabra de Dios que es necesario. Y una y otra vez, en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, nos dice, es necesario. Hasta el mismo Juan, el Bautista, le dice, es necesario. Pero Señor, yo tengo que ser bautizado por ti. Sí, Juan, lo sé, soy más que tú. Soy el Hijo de Dios, pero es necesario. Y cuando fue bautizado por el Señor, los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús en forma de paloma. Y fue lleno del Espíritu de Dios, porque era necesario. Muchas veces hay cosas, hay historias en tu vida que son necesarias pasar para recibir luego el poder de Dios actuando a tu favor. Por eso es tan importante entrar en las cámaras de nuestro Señor, en la habitación de Dios, entrar en juicio, y no porque Dios te quiere juzgar por lo que fue tu vida antiguamente o lo que hiciste, sino porque hay cosas que sanar en tu vida, hay cosas que desligar en tu alma, hay cosas que arrancar de tu interior, hay cosas que quitar de tu pasado, que aún no fueron confesadas. Y si no hay confesión en un juicio, tampoco puede haber un veredicto. Y el veredicto que quiere destinar Dios sobre tu vida es que tu vida sea totalmente libre y reciba la salvación, la sanidad y la vida eterna. Por ello, Señor, Isaías capítulo 41, versículo 1 dice, entremos juntamente en juicio. Confiésate. Entremos en juicio. Porque es cuando va a actuar el veredicto de Dios
para tomar, para arrancar y para desligar de tu vida todo lo que ha atado. Hay ataduras que desatar, hay ligaduras que deshacer. Y Zaqueo había tomado la decisión un día de abandonar la bendición de Dios y de soltarse de su mano y tomar una calle que tenía un solo camino, humanamente imposible regresar, humanamente un camino que no podía volver a trazar, porque ya en el corazón de los hombres no tenía lugar. Y quiero repetirte, pero sí en el corazón de Dios. Te quiero decir en esta noche que estás en el corazón de Dios, que Dios no se olvidó de ti. Y como dijo el salmista, no morirás sin antes ver las maravillas de Dios obrando en tu vida y en tu familia. Tienes prohibido morir. Gloria a Dios. (19:5) de Lucas. Es necesario que cosas sucedan en nuestras vidas. Así como había cosas que tuvieron que suceder en la vida de Zaqueo, es necesario que cosas sucedan. Y muchas veces decimos, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué lo otro? Y le echamos la culpa al diablo. ¿Cuántas veces le he echado la culpa al diablo y lo reprende de una y de otra vez? Ayuno, vigilia, oración, y salí de acá y salí de allá, y ato de acá y ata de allá, y desliga por el otro lado. Y no se da cuenta que hay cosas que sucedieron porque usted abrió la puerta y dio permiso legal, que usted también tiene que entrar en la habitación con Dios y confesarlo para que se desligue, para que se desate y para que el veredicto final, al tomar el martillo, el Señor, y romper y deshacer todo lo que usted había atado, confesado y quizás hecho, y sin darse cuenta quizás. Mire, la fe activa el poder de Dios a tu favor. Y eso fue lo que sucedió en ese desvío que hubo de Jesucristo hacia Jericó, antes de llegar a Zaqueo, donde los ciegos reciben la vista. Y hubo uno de ellos que clamaba que era Bartimeo y que lo hacían callar. Y él gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David. Y nadie se daba cuenta. Ninguno tenía en cuenta de que esa forma era la forma de llegar al corazón de Jesucristo. Porque estaba reconociendo al Hijo de Dios. Porque estaba reconociendo al Todopoderoso. Porque estaba reconociendo que Jesús es misericordioso y que es bondadoso. Ten misericordia de mí. En otras palabras, eres el más grande en misericordia, Señor. Tu misericordia es para siempre. Estaba alabando, estaba adorando al corazón de Jesús,
al pasar por ese lugar. Y muchas voces había en ese lugar. Muchas voces, así como querían hacer callar a Bartimeo, también se escuchaba en todo ese bullicio alrededor del Señor. Pero hubo una voz que tocó el corazón de Dios y que lo tuvo en el corazón de Jesús, que fue la voz de Bartimeo, tocando su corazón en adoración y alabanza con su confesar, con su hablar. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y cuando el Señor siente en su corazón que alguien está adorando su nombre, está reconociendo que es el Hijo de Dios, está reconociendo que hay misericordia, está reconociendo el Señor que hay alguien que está adorando su grandeza, lo manda a llamar y le dicen: ven, el Maestro te llama. ¿Por qué? Porque la fe mueve y activa con rapidez y ligereza el mover, el poder y el actuar de Dios a tu favor. Y sus ojos son instantáneamente así, tocados, sanados, quitando toda ceguera. Muchas veces hay una ceguera espiritual que no te deja ver, pero que tampoco te deja adorar, porque inmoviliza tu corazón para estar en su presencia. Pero en esta noche te digo, comienza a aligerar tu lengua. Muchas veces tenemos ligereza con la lengua para otras cosas, pero tenemos que ser más ligeros de ir a la presencia de Dios para que Dios actúe a nuestro favor. Amén. Por eso hay cosas que son necesarias que pasemos. Y el Señor Jesús, cuando pasa por ese lugar, fue por un propósito, porque se tenía que cumplir algo que era necesario para el tiempo indicado por parte de Dios. Es necesario que hoy, muchas veces queremos apresurar los tiempos de Dios, queremos actuar a nuestra forma, queremos dirigir las cosas a las cosas que nos parecen, pero Dios se mueve en otros tiempos, porque el tiempo vive en Dios y es dirigido en el momento justo y oportuno, no como queremos, como Él quiere. Es necesario que hoy, y muchas veces queremos mover nosotros los tiempos de Dios a nuestra forma, a como nos parecen, sin darnos cuenta que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y dice que después él descendió. Pero Zaqueo era un hombre ya tan curtido, con tanta calle, que había perdido también la pureza del significado de su nombre. Zaqueo significa puro.
Veo que cuando los padres están esperando al hijo ansiosamente, lo primero que hacen es ver qué nombre le van a poner. ¿Sí o no? A nosotros nos pasó. Y queremos el nombre más lindo, más bonito. ¿Y qué significado tiene? ¿Qué es lo que significa? Y le pareció que Zaqueo era algo puro, algo diferente, y que lo criaron de la mejor manera y de la mejor forma, en el conocimiento pleno de la palabra de Dios, tan pleno y tan profundo que él sabía que cuando hubo ese arrepentimiento en su corazón, él devolvió todo por las dudas si a alguien le había quitado más de lo que le correspondía. Él lo confesó, él lo habló, él lo declaró. Él confesó ante Jesús: si en algo he quitado de más, lo devuelvo cuadruplicado, porque él sabía que en el Antiguo Testamento tenía que devolver hasta 4 veces más lo que había robado. Entonces allí fue puesta la fe por obras. Y muchas veces la bendición de Dios no se activa porque podemos hablar y confesar y reprender y decretar y declarar, pero no fue puesto por obras. Llegó hasta ahí del límite, pero no se animó a tirarse al mar, al río de Dios, creyendo que en esa obra que ibas a hacer, dejando la teoría y metiéndote en la práctica, ibas a meter tu vida en el río de la bendición de Dios. Y Zaqueo lo hizo. Se despojó, sacó, quitó todo lo que ataba en su vida. Él estaba viviendo una vida totalmente rica, nada material le faltaba, pero sí tenía tanta sed de la parte espiritual, donde quizás no podía dormir y descansar en la vigilia de la noche por todo lo que iba sucediendo. Quizás al quitarle todo a una viuda, el llanto de esa mujer, el sufrimiento de esas personas, el sufrimiento de los hijos, le quitaban el sueño, aparecían en la noche. Cosas oscuras que aparecen en la noche y que quitan tu descanso y que tienen que ser despojadas, quitadas de alguna manera. Tintes negros que van opacando tus vestiduras blancas, que tienen que ser confesados y despojados para que Dios haga una obra de restauración, pero que también haya una restitución en tu vida. Zaqueo fue un testimonio vívido y real en el pleno tiempo de los tiempos de Dios en nuestras vidas, porque todos lo conocían y todos sabían quién era. Todos tenían miedo y todos le tenían también temor. Hablamos como algo gracioso que sucedió en el árbol sicómoro petizo, que quizás podría haber sido una higuera en que se trepó para ver a Jesús. Pero él no tuvo vergüenza, no le importó las críticas, no le importó lo que podían llegar a decir
Pero él dijo, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en el momento del pasar el Señor Jesucristo en ese lugar. Yo quiero estar en ese momento. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en el punto crucial de mi vida, en el momento que pasa el Señor. Yo quiero estar ahí. No me quiero dejar. No quiero dejar pasar ese momento. No. Quiero estar ahí. Quiero estar. Porque quiero que Jesucristo pase por mi vida. Me llame por mi nombre. Cambie toda decisión mal tomada en la antigüedad. Y quiero ser renovado, restaurado por las palabras, por el poder, por el amor de su corazón, que nunca me despojó, siempre estuvo en su corazón. Nunca te despojó, siempre estuviste en el corazón de Jesucristo. Porque Jesucristo vino para salvar y para reconciliarte con Dios. No importa cuántos religiosos hubo, cuántos fariseos, como la parábola del capítulo 18, obraron, hablaron en contra de tu vida. Porque eso hace el religioso, te critica, quiere atribular, quiere quitar el oxígeno, quiere matar con sus palabras, quiere hablar difamando tu nombre. Pero en el corazón de Dios, tu vida es restaurada, tu cuerpo es rejuvenecido y todo lo que habías perdido lo recibes nuevamente cuadruplicado, multiplicado. Así va a ser todo lo que habías perdido. Todo lo que habías perdido fue necesario que sucediera, porque en el momento justo, en el punto crucial, es cuando el Señor hace el desvío, porque no se olvidó de ti, porque todavía te tiene en su corazón, y porque ese sacrificio en la cruz del Calvario lo hizo por vos, como por Zaqueo, que hizo ese desvío para llevarlo a la cruz, para que no se pierda, para que también su casa reciba la salvación. Y te digo nuevamente, no morirás sin antes ver la salvación sobre tu vida y la vida de tus hijos, sin antes ver la restitución de todo lo perdido. Quizás ya se te fue de la mente y de la cabeza todo lo que perdiste, todo lo que podrías haber disfrutado, todo lo que podrías haber ganado. Pero cuando entras en Cristo, todo lo perdido es ganancia. Cristo te ama, no te abandona, tampoco te deja, ni siquiera se olvida. El cruce lo hizo por tu vida, porque nunca dejaste de estar en el corazón de Dios. Cerramos los ojos y hacemos esta plegaria. Amado Jesús, en esta hora vengo delante de ti a entregar y consagrar enteramente mi vida, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Señor, la ley de la gravedad dice que todo lo que es tirado para arriba tiene que bajar. Pero Señor, en tu reino, todo lo que baja, sube. En esta hora, yo me determino y me despojo de todo lo que ha querido subir por medio de mi voluntad. Señor, en esta hora me humillo
para que tú entres enteramente y levantes mi vida a lo más alto de tu reino. Señor, en esta hora me dispongo a recibir tu maravilloso poder de liberación, de restauración, de restitución y de salvación, porque reconozco el poder que hay en la sangre derramada en la cruz por medio de Jesucristo. En esta hora recibo la libertad, la liberación, la restitución de la bendición por medio de la fe. En esta hora, amado Dios, bendito Jesús, maravilloso Espíritu Santo, recibo el gozo que había perdido, la felicidad que no veía sonreír a mis boca. En esta hora recibo esa sonrisa que viene de ti en lo más profundo de mi vida y de mi ser. Mi cuerpo es sanado, mi cuerpo es liberado de toda enfermedad, de toda dolencia, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús recibo la bendición que enriquece y no añade tristeza alguna con ella. Señor, no moriré sin antes ver tu maravillosa promesa en mi vida cumplida, hecha en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga ricamente. Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga tu hogar. Que Dios llene tu corazón con bondades, con bendiciones. Pero que sea mayor la gloria y la presencia de Dios en tu vida, porque por medio de su gloria y de su presencia son añadidas las bendiciones de Dios. Es más importante, recuerde, la presencia de Dios en su vida. Las bendiciones son buenas, son lindas, son agradables, pero mayor es la presencia de Dios, porque todo viene por añadidura. Que Dios te bendiga ricamente. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los domingos a las 19 horas en nuestro templo ubicado en Catamarca 960, Villa Constitución. También podés enterarte de todas nuestras actividades en nuestra página de Facebook. Búscanos como Aires del Cielo y dale me gusta. Seguinos en Instagram. Encontranos como @Aires del Cielo y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Aires del Cielo, donde podés mirar todos nuestros programas y seguir nuestras transmisiones. Escuchá todas nuestras prédicas desde nuestro podcast en Spotify, Aires del Cielo. Comunicate con nosotros y hacé tu pedido de oración escribiéndonos al 3400 52 66 45 o llamanos al 3400 47 53 50. Mirá nuestros programas por Canal 4 Cablevisión Villa Constitución o Canal 6 Cablevisión Arroyo Seco, todos los viernes al término de Telenoticias y sábados y domingos a las 20 horas. Aires del Cielo, el aire de tu casa.